Bienvenidos a Noctaria RS. Voy a contarles algo que ocurrió hace tiempo. No voy a decirles exactamente cuándo porque eso implicaría dar nombres y fechas y esas cosas todavía tienen consecuencias para personas que siguen vivas y que prefieren seguir estándolo. Lo que sí puedo decir es que ocurrió. Que fue real. Y que las personas que tomaron la decisión de enviarnos sabían, desde mucho antes de que nosotros lo supiéramos, que íbamos a encontrar. Me llamo Valentina Salas. Soy, o era antes de todo esto, astrofísica especializada en atmósferas planetarias. Tenía 34 años cuando firmé el contrato. Tenía una vida que en ese momento me parecía razonablemente buena, un apartamento en una ciudad que no voy a nombrar, una investigación doctoral que había llevado 10 años completar, algunos amigos, un gato llamado Kepler que todavía cuida a mi vecina cuando salgo de viaje. Tenía la clase de vida que uno construye meticulosamente durante años y que de repente parece pequeña cuando alguien te pone delante una fotografía de un planeta. El contacto inicial fue a través de mi directora de investigación en la universidad. Me citó en su oficina un martes por la tarde y cuando llegué había un hombre que no conocía sentado en la silla que normalmente usaba yo. Era de unos 50 años, traje gris, corbata azul marino, una expresión que no invitaba a hacerle preguntas personales. Me dio un sobre. Me dijo que lo leyera ahí. Me dijo que si después de leerlo tenía preguntas, él respondería las que pudiera. Me dijo que si decidía participar, firmaría un acuerdo de confidencialidad que era, en sus propias palabras, de los más completos que había visto en su carrera. Abrí el sobre. Dentro había 3 páginas de texto técnico denso y una fotografía. Las páginas describían lo que llamaban un cuerpo celeste de clase Tierra localizado en un sistema estelar a una distancia que el documento expresaba en unidades que implicaban un tiempo de viaje que en tecnología convencional hubiera sido de siglos. Luego venía una explicación breve de que la tecnología de propulsión que se utilizaría no era convencional, y que los detalles técnicos de dicha tecnología estaban cubiertos por una clasificación separada. La fotografía era de un planeta. He visto miles de fotografías de planetas en mi carrera. Sé exactamente cómo se ve la Tierra desde el espacio, ese azul vivo, los blancos de las nubes, los verdes y marrones de los continentes, las geometrías específicas de las costas y las cadenas montañosas. Sé cómo se ve porque la he estudiado durante años y porque su imagen está en mi memoria con la misma fidelidad con que están las caras de las personas que amo. La fotografía que sostenía en ese momento era la Tierra. No una fotografía de la Tierra. No un planeta similar a la Tierra. No un exoplaneta con características parecidas. Era la Tierra. Las mismas masas continentales, la misma distribución de océanos, las mismas espirales de nubes sobre los mismos patrones climáticos. Si me hubiera mostrado esa fotografía sin contexto, sin la carta técnica, sin el hombre de traje gris, yo habría dicho, esta es la Tierra. Y hubiera tenido razón en todos los detalles visibles. El hombre de traje gris me dejó mirar la fotografía durante un buen rato. Luego dijo, ¿tiene preguntas? Le dije que tenía una sola pregunta. Le pregunté si eso era lo que parecía ser. Me dijo que sí. Le dije que participaba. El proceso de selección que siguió duró 4 meses. Exámenes físicos, psicológicos, cognitivos. Pruebas de adaptabilidad, de resistencia al estrés, de capacidad para funcionar en condiciones de aislamiento prolongado. Entrevistas con personas que nunca me dijeron sus nombres. Simulaciones de situaciones que en ese momento me parecían abstractas y cuyo propósito real entendí mucho más tarde. Todo bajo el mismo acuerdo de confidencialidad que convertía en crimen federal cualquier comunicación de lo que estaba ocurriendo a cualquier persona no autorizada. Le dije a mi madre que tenía un proyecto de investigación de larga duración en una instalación remota. Le dije a mis amigos algo similar. Le dejé instrucciones detalladas a mi vecina sobre los hábitos de Kepler. A los 4 meses, me informaron que había sido seleccionada. La misión se llamaba, en los documentos internos, Proyecto Espejo. El nombre, como entendería después, era más literal de lo que cualquier persona con sentido común debería haber tolerado en una misión científica seria. Nos conocimos todos por primera vez en una instalación subterránea que tardé 3 vuelos y un trayecto en vehículo de 4 horas en llegar, en algún lugar que geográficamente podría estar en cualquier parte de un continente que prefiero no especificar. La instalación era limpia, funcional, con la atmósfera aséptica de los lugares diseñados para hacer trabajo serio sin distracciones sentimentales. Los pasillos tenían el tipo de iluminación que no tiene hora del día. Las habitaciones tenían el tipo de silencio que hace que uno sea consciente de su propia respiración. Éramos 6. Comandante Alexei Voronov.
Ruso, 51 años, con el físico y el temperamento de alguien que ha pasado décadas haciendo cosas que requieren que el cuerpo y la mente funcionen bajo presión extrema. No hablaba mucho, pero cuando hablaba era siempre relevante. Tenía una cicatriz en el mentón que nunca explicó y ojos de un gris muy pálido que daban la impresión de estar procesando constantemente más información de la que compartía. Era el tipo de comandante que uno no cuestiona, no por miedo sino porque resulta evidente desde el primer momento que sabe exactamente lo que hace. Ingenieros jefe, Priya Menon. India, 42 años, responsable de los sistemas de la nave y de cualquier improviso técnico que se presentara. Pequeña, de movimientos precisos y rápidos, con una capacidad para diagnosticar problemas mecánicos y de sistemas que bordeaba lo sobrenatural. Era la persona más pragmática que he conocido en mi vida. No tenía paciencia para especulación sin datos. Esa cualidad, que en circunstancias normales era una fortaleza, iba a resultar complicada más adelante. Médico de misión, Dr. Santiago Mora. Colombiano, 38 años, con especialización en medicina de emergencia y un segundo doctorado en psicología de rendimiento en condiciones extremas. Era alto, calmado, con una manera de escuchar que hacía que uno sintiera que sus palabras eran cuidadosamente registradas y procesadas. Era la persona del grupo más fácil de hablar. Cosa que también iba a resultar complicada de maneras que no anticipé. Geólogo planetario, Dr. Kenji Watanabe. Japonés, 45 años, especialista en formaciones rocosas y composición química de superficies planetarias. Había participado en misiones a Marte y a la Luna, y tenía esa clase de calma que viene de haber estado en lugares donde un error puede matarte. Hablaba poco en las reuniones grupales, pero en conversaciones individuales era extraordinariamente observador. Notaba cosas que los demás no notaban. Eso también sería relevante. Y luego estaba yo. Valentina. Astrofísica. Especialista en atmósferas. La persona que supuestamente estaba ahí para analizar la composición y el comportamiento del cielo de ese planeta y determinar si era habitable o si había sido habitable en el pasado. Lo que no me dijeron, lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento, era que ya tenían esa respuesta. Que la razón por la que nos enviaban no era determinar si el planeta era habitable. Era determinar por qué ya no lo estaba. Pasamos 3 semanas en la instalación antes del lanzamiento. Entrenamiento específico de misión, revisión de protocolos, simulaciones. Las reuniones de briefing nos dieron información en capas, cada sesión revelaba un poco más, con la sistemática dosificación de quien sabe que si lo da todo de golpe la reacción podría ser impredecible. Nos mostraron las fotografías satelitales con más detalle. Nos mostraron datos atmosféricos. Nos mostraron lecturas sísmicas y térmicas y electromagnéticas. Todo consistente con un planeta que, en términos físicos y químicos, era una réplica de la Tierra con precisión estadísticamente imposible de atribuir a la coincidencia. En la última sesión de briefing, el hombre de traje gris, que resultó llamarse Calvel y ser el director del programa, nos mostró algo que los datos anteriores no habían incluido. Imágenes de superficie, tomadas por sondas no tripuladas enviadas en misiones previas. Imágenes de lo que había en la superficie del planeta. Las imágenes mostraban tierra, vegetación, ríos, costas reconocibles, y ciudades. Ciudades en ruinas. Calvel nos dio 5 minutos con las imágenes antes de continuar. Luego dijo que el objetivo primario de la misión era la exploración directa de la superficie durante un periodo de 30 días terrestres. Dijo que queríamos entender qué había ocurrido. Dijo que las ondas no tripuladas habían presentado fallas sistemáticas después de cierto tiempo en la superficie, lo que hacía necesaria la presencia humana para una exploración más completa. Dijo que no habíamos detectado presencia de vida inteligente en las observaciones previas. Nadie preguntó que había desaparecido esa vida inteligente. Todos lo pensamos. El sistema de propulsión era algo que en términos técnicos prefiero no intentar describir porque no es mi área de especialización y cualquier descripción que hiciera quedaría inevitablemente incompleta o inexacta. Lo que sí puedo decir es que el viaje no duró lo que hubiera durado con tecnología convencional. Duró 72 días en nuestro tiempo subjetivo. Lo que ese número significa en términos de física relativista y de distancia recorrida, es algo que dejo a la interpretación de quien lea esto con las herramientas matemáticas necesarias. La nave era grande para ser una nave tripulada. Tenía espacio suficiente para que 6 personas pudieran coexistir durante meses sin desarrollar la claustrofobia que destruye expediciones. Había laboratorios para cada especialidad, una sala común, instalaciones médicas, gimnasio.
Todo lo que uno necesita para mantener el cuerpo y la mente funcionales en el vacío. Durante los primeros 10 días el ambiente fue de lo que yo describiría como profesionalismo entusiasta. Todos hacíamos nuestro trabajo, revisábamos datos, preparábamos planes de acción para la exploración de superficie, establecíamos las rutinas que harían que los días tuvieran estructura. Las cenas en la sala común eran animadas. Había conversaciones reales, de las que revelan algo de la persona que las tiene. Sentía que conocía a estas personas y que el conocimiento era genuino. A partir del día 11, algo cambió. No fue dramático. No fue el tipo de cambio que uno puede señalar y decir, aquí, en este momento exacto, todo fue diferente. Fue gradual, como el cambio de luz cuando el sol se va moviendo a lo largo del día, algo que uno solo nota cuando ya es de noche y se pregunta cómo llegó tan rápido. Kenji empezó a pasar más tiempo mirando por las ventillas de observación. No era inusual en sí mismo, los astrónomos y geólogos tienden a observar el espacio con la misma compulsión con que los biólogos observan la naturaleza, pero había algo en la calidad de esa observación que era diferente. Kenji no estaba estudiando el espacio afuera. Estaba mirando hacia adentro. Con la mirada puesta en el cristal, pero el foco en algún punto que estaba detrás de sus propios ojos. Priya comenzó a hacer los diagnósticos de sistemas con una frecuencia que excedía cualquier protocolo establecido. No había ninguna anomalía que requiriera ese nivel de revisión, pero ella revisaba de todas maneras, horas cada día, con una concentración que en otro contexto hubiera parecido simple diligencia profesional y que en este contexto empezaba a parecerme algo más cercano a una necesidad de control que algo estaba amenazando. Santiago, por su parte, empezó a registrar conversaciones. No secretamente, lo hacía de manera abierta, con la grabadora sobre la mesa, y cuando alguien le preguntaba decía que era para sus notas clínicas de rutina. Pero las notas clínicas de rutina no suelen requerir que uno grabe cada conversación casual durante la cena. Yo también noté cambios en mí misma, aunque me llevó más tiempo reconocerlos como tales. Empecé a tener sueños. No sueños perturbadores en el sentido convencional, no pesadillas, no imágenes de horror. Sueños de lugares. Lugares que eran como lugares que yo conocía, pero no exactamente. Como cuando uno sueña con su ciudad natal pero las calles están en posiciones ligeramente diferentes, los edificios tienen proporciones que no corresponden del todo, y sin embargo uno sabe con la certeza del sueño que está exactamente donde cree que está. Los lugares en mis sueños eran terrestres. Eran específicamente terrestres, reconocía topografías, reconocía tipos de vegetación, reconocía la calidad de la luz en diferentes momentos del día. Pero eran lugares que yo no había visitado. Lugares que no correspondían a ningún recuerdo que pudiera identificar. Y sin embargo, en el sueño, yo los reconocía con la intimidad de lo que se conoce desde siempre. Al día 16, durante una cena particularmente silenciosa, le mencioné esto a Santiago. Le dije que estaba teniendo sueños de lugares que no conocía pero que en el sueño sentía como míos. Él me miró durante un momento antes de responder. Luego dijo que era interesante. Luego preguntó si podía grabarlo. Luego, cuando terminamos de comer y los demás se habían ido, me dijo en voz baja que no era la única. Me dijo que los 6 teníamos el mismo tipo de sueños. Me dijo que había estado llevando un registro desde el día 11. Me dijo que no lo había reportado todavía porque quería tener más datos. Me dijo, y esto es lo que no olvidé, que en sus 12 años de medicina de expedición y psicología de alto rendimiento nunca había visto un fenómeno así en un grupo, y que no tenía una explicación que lo satisficiera. Le pregunté qué explicaciones insatisfactorias tenía. Me dijo que las únicas que se le ocurrían implicaban una fuente externa. Lo vimos por primera vez en el día 59 de viaje. Apareció primero como un punto azul en el visor de largo alcance, indistinguible de cómo se ve la Tierra desde el espacio exterior. A medida que nos acercamos durante los días siguientes, fue adquiriendo dimensión y detalle hasta que en el día 64 llenaba los visores con la misma imagen que había estado en esa fotografía durante 4 meses en mi memoria. Nadie habló durante los primeros minutos de la aproximación final. No porque hubiera una orden de silencio. Porque no había palabras. He estado en presencia de cosas hermosas y de cosas que generan asombro en mi carrera, y sé que a veces la mente simplemente no tiene el vocabulario disponible para la experiencia que está procesando y elige el silencio como la opción menos inadecuada. Este era uno de esos momentos, pero multiplicado por algo que el asombro solo no explica completamente. Era la Tierra. Yo lo sabía racionalmente, sabía que no podía ser la Tierra, que la Tierra estaba a una distancia inimaginable, que este era otro cuerpo celeste en otro sistema estelar.
Pero lo que mis ojos veían y lo que mi cerebro registraba contradecía eso con una fuerza que hizo que durante varios segundos tuviera que esforzarme activamente para mantener el conocimiento intelectual separado de la percepción directa. Voronov fue el primero en hablar. Dijo, en voz muy baja, es exactamente igual. No era una pregunta. Era la constatación de alguien que había estado preparado para algo impresionante y a quien la realidad todavía había sorprendido. La órbita de establecimiento tomó 12 horas. Durante ese tiempo realizamos los análisis preliminares de atmósfera y superficie que eran mi área específica. Los resultados eran consistentes con los datos que habíamos recibido en el briefing, pero tenerlos en tiempo real, tenerlos como lecturas directas de mis propios instrumentos y no como información procesada por manos desconocidas, los hacía más reales y al mismo tiempo más difíciles de aceptar. La atmósfera era idéntica a la terrestre en composición. Nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono en proporciones que eran, dentro de los márgenes de error de mis instrumentos, exactas a las de la Tierra. La presión atmosférica en superficie era exacta. La temperatura media en las zonas donde planeábamos aterrizar estaba dentro de rangos completamente habitables. La radiación solar era comparable a la terrestre a latitudes medias. No había nada, absolutamente nada en mis lecturas, que indicara que este planeta no era la Tierra. Excepto que estaba desierto. Las imágenes de alta resolución que tomamos durante las 12 horas de órbita confirmaron lo que las ondas previas habían mostrado: vida vegetal extensiva, ecosistemas que parecían saludables, ríos y lagos y océanos. Y estructuras. Las estructuras eran lo que costaba más tiempo procesar. Desde la órbita eran claramente artificiales, claramente el producto de construcción planificada, y su distribución correspondía, con una precisión que hacía que el cuero cabelludo me hormigueara, a la distribución de las principales ciudades del planeta Tierra. Ahí estaba el Mediterráneo. Ahí estaban las costas de lo que hubiera llamado Europa y África. Ahí estaban los Andes. Ahí estaba la cadena del Himalaya. Y en los lugares donde en la Tierra hay ciudades, en este planeta había lo que habían sido ciudades. Vacías. En ruinas. Cubiertas en parte por la vegetación que había comenzado a reclamar lo que alguna vez fue suyo. El aterrizaje fue en lo que correspondería a Europa Central, en una llanura amplia y relativamente despejada. Cuando la compuerta de la nave se abrió por primera vez y el aire del planeta entró, todos contuvimos el aliento simultáneamente. Luego Priya, que había revisado los análisis de atmósfera 3 veces en las últimas horas, dijo, es respirable. Y salimos. El aire olía a tierra mojada y a vegetación. Olía exactamente a la tierra. Miré el cielo. Era azul. Con nubes blancas. Con el sol en una posición que correspondía a media tarde. Y entonces ocurrió la primera vez. Estaba mirando el horizonte, hacia el este, donde en la distancia podía verse lo que habían sido edificios, ruinas silueteadas contra el cielo azul, y de repente supe cómo se llamaba ese lugar. No el nombre que le habíamos dado en nuestros mapas de misión, no el identificador alfanumérico que Voronov usaba en las comunicaciones. El nombre real. El nombre que ese lugar había tenido cuando tenía habitantes que lo nombraban. No en ningún idioma que yo pudiera identificar. Pero con la certeza con que uno conoce el nombre de su propia ciudad. Me giré. Kenji estaba mirando en la misma dirección. Me miró. Yo lo miré. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. Pasamos los primeros 3 días estableciendo el campamento base y realizando exploraciones de corto alcance en el perímetro inmediato. El protocolo de seguridad de Voronov era riguroso, nadie salía solo, siempre en parejas o grupos, siempre con comunicación activa con la nave, siempre con los equipos de análisis en funcionamiento. Era un protocolo sensato. Lo seguimos escrupulosamente durante los primeros días. La vegetación alrededor del campamento era indistinguible de la vegetación terrestre. No solo en apariencia general, sino en detalle botánico. Kenji tomó muestras de varias plantas y los análisis mostraron estructuras celulares, composición química y patrones de crecimiento que eran, de nuevo con esa precisión que generaba incomodidad, idénticos a los de especies terrestres conocidas. No similares. No análogos. Idénticos. En el 4.º día hicimos la primera incursión a las ruinas. Eran a unos 4 kilómetros del campamento. Fuimos los 6, con equipo completo de documentación y análisis. El camino atravesaba un bosque que hubiera podido estar en cualquier parte de Europa Central, hayas, robles, suelo cubierto de musgo y hojarasca. El sonido de pájaros que no vi pero cuyo canto era familiar de una manera que no podía situar. El olor a tierra y a hojas húmedas.
Las ruinas comenzaron gradualmente. Primero estructuras pequeñas, casi completamente cubiertas por la vegetación, que asomaban entre los árboles como recuerdos. Fragmentos de muro. Pavimento bajo capas de tierra y raíces. La geometría inequívoca de algo que había sido construido por manos que entendían ángulos rectos y proporciones deliberadas. Luego, a medida que avanzábamos, las estructuras crecían. Los muros eran más altos. Los espacios entre ellos más amplios. Y entonces estábamos dentro de la ciudad. Hablar de eso con precisión es difícil porque lo que ocurre en el cerebro cuando uno está en ese lugar es algo que la escritura solo puede aproximar. Era una ciudad. Las calles eran calles. Los edificios eran edificios, algunos derruidos hasta los cimientos, otros con paredes todavía en pie, algunos con techos parciales que creaban sombras interiores donde la vegetación crecía hacia la luz en ángulos dramáticos. Era una ciudad que había vivido y que había dejado de vivir, y los huesos de esa vida estaban por todas partes. Lo que hacía que caminar por ahí fuera diferente de caminar por cualquier otra ruina en cualquier parte de la tierra era el déjà vu. No la variedad leve e inmediatamente descartable que la mayoría de las personas experimentan ocasionalmente. No esa sensación pasajera de haber estado en un lugar antes que se disuelve en cuanto uno la examina. Esto era persistente, continuo. Cada calle que doblábamos generaba un momento en que yo sabía, con una convicción que no tenía base en ninguna experiencia real que pudiera recordar, que habría al final de esa calle. Y estaba en lo correcto. Cada vez. Lo noté primero como algo que podría ser coincidencia. Luego como algo que claramente no lo era. Para cuando llevábamos 2 horas en las ruinas, había dejado de intentar explicarlo y había empezado a simplemente observarlo, a seguirlo, a permitir que esa parte de mí que sabía cosas que no debería saber me guiara a través de las calles como si las hubiera recorrido antes. Santiago estaba tomando notas constantemente. Voronov observaba. Prilla analizaba muestras de los materiales de construcción con un equipo portátil. Kenji fotografiaba cada detalle, cada inscripción, cada fragmento de lo que podría haber sido escritura o decoración en las superficies que todavía las conservaban. Fue Kenji quien encontró lo primero importante. En el interior de lo que había sido un edificio de cierta escala, con arcos todavía en pie y fragmentos de lo que podría haber sido mosaico en el suelo, había una pared. En esa pared había algo grabado. No decoración, no escritura en el sentido convencional. Era una imagen. Un mapa. Era un mapa de la Tierra. No del planeta en el que estábamos. De la Tierra. Con los continentes correctos, los océanos correctos, las formas que uno reconoce desde el espacio. Y sobre ese mapa, en varios puntos, había marcas que podrían ser coordenadas o indicadores de algún tipo. Nadie habló por un tiempo considerable. Luego Prilla dijo, con su característica falta de rodeos, alguien aquí sabía cómo se veía la Tierra. Y nadie encontró nada que responder a eso. El planeta tenía agua. Agua abundante, agua que desde la órbita había parecido idéntica a la terrestre y que en análisis directos confirmaba esa impresión. Agua líquida con la misma composición química que el agua de los océanos terrestres, con la misma temperatura media en las cuencas interiores, con la misma variación de salinidad entre fuentes de agua dulce y agua marina. En el día 7 encontramos el lago. Estaba a unos 8 kilómetros del campamento, accesible a través de un valle que seguía la línea de lo que había sido una carretera de algún tipo, reconocible por la regularidad del terreno aunque cualquier material de pavimentación había desaparecido bajo siglos o milenios de tierra y vegetación. El lago era grande. En mi estimación desde la orilla, varios kilómetros de diámetro, con agua de un azul verde que cambiaba de tono según el ángulo de la luz y la profundidad. Reconocí el lago. No porque lo hubiera visto en imágenes de la misión. No porque correspondiera a algún cuerpo de agua en el mapa que habíamos construido durante la órbita. Lo reconocí de la manera en que uno reconoce un lugar donde ha pasado tiempo. De la manera en que uno reconoce el lago de su infancia. Con el cuerpo antes que con el cerebro. Me detuve en la orilla y el reconocimiento era tan fuerte que tuve que concentrarme físicamente para mantenerme en el presente, para recordarme que yo, Valentina Salas, nunca había estado en este lugar, que este lugar estaba en un planeta a una distancia inimaginable de cualquier lugar donde yo hubiera estado jamás. Que lo que sentía no podía ser memoria porque no había ninguna experiencia que memorizar. Santiago llegó junto a mí. Me miró. Le dije que lo reconocía. Me dijo que él también. Me dijo que en su caso era más específico, sabía no solo que reconocía el lago sino de qué dirección venía el río que lo alimentaba, aunque no habíamos explorado esa zona todavía. Tomamos muestras del agua.
Los análisis tardaron varias horas. Cuando los resultados llegaron, Priya los revisó 2 veces antes de compartirlos. El agua era químicamente idéntica al agua del lago terrestre. Las muestras biológicas mostraron microorganismos que eran, en estructura y comportamiento, análogos exactos de microorganismos terrestres conocidos. Esa noche, de regreso en el campamento, Kenji mencionó algo durante la cena. Lo dijo de manera casi casual, como si estuviera comentando algo menor, pero en el silencio que siguió quedó claro que no era menor en absoluto. Dijo que mientras fotografiaba las inscripciones de la ciudad ese día, había notado algo en una de las escrituras que decoraban la pared del edificio con el mapa. Había un segmento que no parecía decoración sino texto. Y aunque no podía leerlo, porque era en un sistema de escritura que ninguno de nosotros había visto antes, había una sección de ese texto que tenía una estructura que le resultaba familiar. Le preguntamos qué estructura. Dijo que parecía una lista de nombres. Y dijo que uno de esos nombres se parecía mucho al suyo. Fue en el día 11 de exploración de superficie cuando noté por primera vez que algo estaba pasando con uno de los miembros del equipo. Habíamos salido en 2 grupos ese día. Voronov, Priya y Santiago habían ido al sector norte para continuar el relevamiento geológico de las estructuras en esa zona. Kenji y yo habíamos seguido explorando el área del lago, documentando la flora de la orilla y tomando muestras de sedimento de la ribera. Era un día claro, de cielo azul sin nubes, con una luz que hacía que el paisaje pareciera pintado de una manera casi irreal. Llevábamos quizás 3 horas en el trabajo cuando me di cuenta de que Kenji no estaba donde debería estar. No fue una desaparición dramática. No fue un grito, no fue un sonido, no fue ninguna señal de alarma. Simplemente levanté la vista de las muestras que estaba clasificando y Kenji no estaba. Había estado a unos 20 metros a mi izquierda, fotografiando la vegetación de la orilla. Ahora no había nadie allí. Llamé por radio. No respondió. Llamé al campamento. Voronov activó el protocolo de búsqueda de inmediato. Duró 19 minutos. 19 minutos en que busqué entre los árboles cerca de la orilla, llamando en voz alta, con el corazón en un ritmo que no correspondía al ejercicio físico sino al miedo. 19 minutos en los que el paisaje idílico se transformó en algo completamente diferente, en un espacio que de repente no era familiar sino opaco, lleno de lugares donde una persona podría estar y no ser vista. Lo encontré a unos 300 metros de donde había estado trabajando. Estaba de pie en el borde del lago, mirando el agua. No el agua en general, un punto específico de la superficie del lago, como si hubiera algo ahí que solo él podía ver. Me acerqué. Le hablé. No respondió de inmediato. Cuando finalmente se giró, su expresión era la de alguien que regresa de muy lejos. Como cuando uno se despierta de un sueño profundo y necesita varios segundos para entender dónde está y quién es. Me dijo que estaba bien. Me dijo que había visto algo en el agua y que se había acercado para documentarlo. Cuando le pregunté qué había visto, tardó en responder. Luego dijo, luz. Dijo que había visto luz bajo el agua, a cierta profundidad, pulsando en un ritmo regular. Revisamos el equipo de sus cámaras. No había ninguna fotografía de eso. La cámara había estado grabando continuamente, pero el segmento correspondiente al tiempo que había estado fuera de mi vista mostraba solo el suelo del bosque, con el lente apuntando hacia abajo, sin moverse. Como si la hubiera dejado caer y hubiera seguido sin ella. Lo que siguió, durante el resto de ese día y los días que vinieron después, fue un cambio en Kenji que empezó siendo leve y se fue volviendo imposible de ignorar. Era sutil al principio. Hablaba menos, cosa que en alguien reservado por naturaleza era difícil de distinguir de su comportamiento normal. Pero había algo en la calidad del silencio. Antes, cuando Kenji callaba, era el silencio de alguien que observa y procesa. El nuevo silencio era diferente. Era el silencio de alguien que escucha algo que los demás no escuchan. Luego vinieron los momentos de ausencia. Durante las cenas, a veces, Kenji se detenía a mitad de una frase. No como alguien que olvida lo que iba a decir, sino como alguien cuya atención es convocada por algo más urgente. Sus ojos se desenfocaban. Su postura cambiaba ligeramente, algo en la manera en que portaba el cuerpo que era diferente, como si el peso se distribuyera de otra manera. Duraban segundos. Luego volvía, continuaba la frase, y si alguien le preguntaba decía que estaba bien. En el día 14 de exploración, durante una inspección rutinaria de los equipos de la nave que Priya realizaba cada mañana, Kenji mencionó casualmente que el sistema de navegación tenía un error de calibración menor en el sector 3. Priya le preguntó cómo lo sabía. Él le dijo que lo había revisado esa mañana temprano.
Priya dijo que ella había revisado exactamente ese sector 2 horas antes y no había encontrado ningún error. Fue a revisar de nuevo. Había un error de calibración menor en el sector 3. Kenji nunca había tenido entrenamiento técnico en sistemas de navegación. Era geólogo. Esa noche hablé con Santiago en privado. Le dije lo que había observado. Le dije que creía que algo había ocurrido con Kenji en el lago ese día, y que desde entonces era diferente de alguna manera que no podía articular con precisión pero que era real. Santiago escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que había estado registrando comportamientos anómalos en todos los miembros de la tripulación desde el primer día de superficie. Dijo que los de Kenji eran los más marcados pero que no era el único. Dijo que estaba documentando todo con la mayor objetividad posible. Dijo que todavía no tenía una hipótesis que lo satisficiera. Le pregunté cuáles hipótesis insatisfactorias tenía. Me miró durante un momento. Dijo, la única que explica todos los datos implica que el planeta está haciendo algo con nosotros. Que el planeta, o algo en el planeta, está aprendiendo de nosotros. Y que con algunos miembros de la tripulación el proceso ha avanzado más que con otros. No dormí esa noche. En el día 17, Kenji presentó algo en la reunión de equipo de la mañana. Había pasado los días previos trabajando en el análisis de las inscripciones y los sistemas de escritura que había documentado en las ruinas. Trabajaba durante las noches también, algo que yo había notado porque su luz estaba encendida en las horas que deberían ser de descanso. El círculo bajo sus ojos se había profundizado. Comía menos. Cuando alguien le hablaba en esas horas de trabajo, respondía con la mitad de su atención. La otra mitad permanecía pegada a las pantallas donde las imágenes de inscripciones rotaban en ciclos de análisis. Lo que presentó esa mañana era un sistema de traducción parcial. No completo. No era posible construir una traducción completa de un sistema de escritura desconocido sin un contexto de referencia equivalente a la piedra de Rosetta. Pero había identificado patrones estructurales que, combinados con la iconografía del mapa terrestre que habíamos encontrado y con otros elementos visuales recurrentes en las inscripciones, le habían permitido construir una hipótesis de significado para ciertos segmentos. El segmento que nos presentó primero era el que había mencionado días atrás, la lista de nombres. Había identificado 8 entradas en esa lista. 2 de ellas, dijo, tenían una estructura fonética que le parecía compatible con nombres que conocíamos. El primero era compatible con Valentina. El segundo era compatible con Kenji. El silencio en la sala fue completo durante varios segundos. Voronov preguntó qué más había podido traducir. Kenji dijo que había un segmento recurrente que aparecía en múltiples ubicaciones, en varios edificios, siempre en posición prominente. No podía traducirlo con certeza, pero había construido una aproximación basada en los patrones que había identificado. La aproximación era, los que regresan llevan lo que aprendieron. O alternativamente, con ligeras variaciones de interpretación, los que vuelven no son los mismos que partieron. Priya fue la primera en responder a eso. Dijo, con su característica directidad, que eso podía significar cualquier cosa. Que era una inscripción antigua de una civilización desconocida y que proyectar significado específico en una traducción parcial era metodológicamente irresponsable. Lo dijo bien. Lo dijo con razón. Pero nadie en esa sala dejó de pensar en lo que Kenji había dicho. Esa tarde, mientras trabajaba sola en el laboratorio de la nave, ocurrió algo que no he contado a nadie hasta ahora, que no conté a Santiago ni a nadie en esa misión, que estoy contando aquí por primera vez. Estaba revisando las lecturas atmosféricas del día cuando tuve uno de los episodios de Déjà Vu. No el tipo suave que había experimentado en las semanas anteriores. Algo más intenso. Algo que no fue exactamente Déjà Vu, sino algo más parecido a un recuerdo. Un recuerdo que no era mío. Era una ciudad. Una ciudad viva, no en ruinas. Las mismas calles que habíamos recorrido pero con personas en ellas, con actividad, con el sonido y el movimiento de un lugar habitado. No podía ver las caras con claridad. No era como una visión nítida sino como algo que llega por el rabillo del ojo y desaparece cuando intentas enfocarlo directamente. Pero era real de una manera que ningún sueño había sido antes. Era el recuerdo de un lugar que no había visitado pero que sabía que existía. Y en ese recuerdo, en ese instante que duró quizás 3 segundos pero que se sintió mucho más largo, supe algo que no había sabido antes. Supe que el planeta no estaba vacío porque algo hubiera matado a sus habitantes. El planeta estaba vacío porque sus habitantes se habían ido. Porque habían encontrado la manera de irse.
Porque habían llegado a otro lugar que era como el suyo pero diferente, nuevo, sin los daños acumulados de milenios de historia. Un lugar donde podían empezar de nuevo llevando todo lo que habían aprendido. El recuerdo terminó. Yo estaba sentada frente a mis pantallas en el laboratorio de la nave, con las manos temblando levemente sobre el teclado. Guardé el trabajo. Salí del laboratorio. No le dije a nadie lo que había visto. Fue Priya esta vez. Día 20 de exploración de superficie. Habíamos dividido el trabajo de manera que 2 personas permanecían siempre en la nave mientras los otros 4 exploraban. Ese día Priya y Santiago estaban en la nave. Los demás habíamos salido al sector este para documentar una zona de ruinas que los análisis satelitales sugerían como particularmente densa en estructuras preservadas. A las 2 horas de nuestra salida, Santiago llamó por radio. Su voz era calmada, pero había algo en la cadencia que no era habitual en él. Dijo que Priya había salido de la nave sin registrarlo en el log de movimientos. Dijo que había asumido que había ido a realizar alguna tarea externa de rutina y que cuando pasó suficiente tiempo sin que regresara fue a buscarla. Dijo que no estaba en el perímetro inmediato. Regresamos a la nave y organizamos la búsqueda desde ahí. La encontramos 32 minutos después. Estaba en el bosque, a casi 1 kilómetro de la nave, caminando. No desorientada, no asustada. Caminando con propósito, con la postura de alguien que va a algún lugar específico. Cuando Voronov la interceptó y le preguntó a dónde iba, ella se detuvo y lo miró como si la pregunta no tuviera sentido. Dijo que iba al río. Le preguntamos qué río. El río más cercano estaba a más de 3 kilómetros en esa dirección. Ella lo sabía. Sabía exactamente a qué distancia estaba y en qué dirección. Lo dijo con la certeza con que uno dice algo que verifica con un mapa, pero ella no tenía ningún mapa. No había consultado los datos de topografía de la misión. Simplemente lo sabía. De regreso en la nave, Santiago realizó una evaluación médica completa. Todos los parámetros fisiológicos eran normales. Priya estaba completamente coherente, completamente orientada, sin ningún signo clínico de ninguna condición que explicara lo que había ocurrido. Cuando Santiago le preguntó si recordaba haber salido de la nave, ella dijo que sí, que lo recordaba claramente. Cuando le preguntó por qué lo había hecho sin registrarlo ni informarlo, ella titubeó. Dijo que había sentido que necesitaba ir. Dijo que no podía explicarlo mejor que eso. Dijo que había sentido como si hubiera algo en el río que necesitaba que ella fuera, y que esa necesidad había sido tan inmediata y tan clara que simplemente había empezado a caminar sin pensar en los procedimientos. Voronov decidió que a partir de ese momento nadie salía de la nave sin al menos otra persona y sin registro explícito. La decisión fue unánimemente aceptada. Esa noche observé a Priya durante la cena. Hablaba con normalidad. Comía con normalidad. Participaba en la conversación con normalidad. Pero había algo. Algo en la manera en que de vez en cuando miraba hacia la ventilla más cercana, hacia la oscuridad afuera, con una expresión que era difícil de nombrar. No era miedo. No era curiosidad exactamente. Era la expresión de alguien que escucha algo a medias, que espera el resto de lo que está siendo dicho. La misma expresión que había visto en Kenji. Esa noche fui al laboratorio después de que todos se habían retirado a descansar. Abrí los datos de los análisis de suelo que habíamos recopilado en los últimos días. Había algo en esos datos que quería revisar, algo que había notado marginalmente y que no había tenido tiempo de explorar con detalle. Era una anomalía electromagnética. Pequeña, recurrente, distribuida en patrones que no correspondían a ninguna formación geológica conocida. La señal era débil. Estaba en el límite de lo que nuestros instrumentos podían detectar con certeza, pero era consistente. Y su distribución en el suelo del planeta seguía un patrón que, cuando lo grafiqué con los datos combinados de todas nuestras jornadas de exploración, tenía una geometría que no era geológica. Era una red. Una red de señales débiles distribuidas bajo la superficie del planeta, conectando los cuerpos de agua, pasando bajo las ruinas de las ciudades, extendiéndose en patrones que eran demasiado regulares para ser naturales. Como un sistema nervioso. Como la infraestructura de algo que todavía funcionaba bajo la superficie de un mundo que parecía muerto. Guardé los datos. No los compartí esa noche. Necesitaba pensar. Estábamos en el día 25 cuando decidí contarle a Santiago lo que había encontrado en los datos electromagnéticos. Lo hice porque esa mañana habíamos tenido la tercera desaparición. Esta vez fue Santiago mismo. Lo encontramos en menos de 15 minutos porque yo lo estaba observando.
Había empezado a observar a todos los miembros del equipo con la atención específica que uno dedica a algo que sabe que va a ocurrir pero no sabe exactamente cuándo. Estábamos en la sala común cuando vi el cambio. La misma secuencia que había visto en Kenji y en Priya, una fracción de segundo de inmovilidad, los ojos que se desenfocaban, la postura que cambiaba sutilmente. Luego se levantó y empezó a caminar hacia la compuerta. Lo intercepté antes de que llegara. Lo tomé del brazo. Tardó un momento en volver, en encontrarse de nuevo en la sala común, en procesar que yo estaba ahí y que lo estaba deteniendo. Cuando lo hizo, me miró con una expresión que yo ya reconocía, la de alguien que regresa de muy lejos. Le dije que se sentara. Le dije que tenía cosas que contarle. Le conté los datos electromagnéticos. Le conté el patrón de red. Le conté el recuerdo que había tenido en el laboratorio el día 17, el que no había compartido con nadie. Le conté mi hipótesis. Escuchó todo en silencio. Luego dijo, cuéntame la hipótesis. Le dije que creía que el planeta no estaba vacío en el sentido de abandonado. Que lo que los que vivieron aquí dejaron atrás no era solo las ruinas y la vegetación y el agua. Que habían dejado algo más. Algo que seguía activo, que usaba la red electromagnética bajo la superficie para procesar y transmitir algo que no era exactamente información, pero que funcionaba como información. Y que ese algo estaba, de manera que no podía describir con precisión porque cedía cualquier marco conceptual disponible, en contacto con nosotros. Le dije que creía que el planeta nos estaba estudiando. Y que en algunos miembros del equipo, el proceso había avanzado al punto en que la comunicación iba en ambas direcciones. Santiago me escuchó hasta el final. Luego dijo algo que cambió la manera en que yo entendía todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Dijo que creía que tenía razón, pero que la dirección era incorrecta. Dijo que no creía que el planeta nos estuviera estudiando a nosotros. Creía que estaba reconociéndonos. Le pregunté qué diferencia había. Dijo, cuando estudias algo, es nuevo para ti. Cuando reconoces algo, ya lo conoces. Solo estás identificando lo que sabías que estaba ahí. Pasamos el resto de ese día y buena parte de la noche en el laboratorio, combinando mis datos electromagnéticos con sus registros de comportamiento y con los análisis de Kenji sobre las inscripciones. Lo que construimos juntos era una imagen que ninguno de nosotros había podido ver por separado, como esas imágenes de puntos que solo revelan su forma cuando uno da un paso atrás. La civilización que había vivido en este planeta había alcanzado un nivel de comprensión de los sistemas vivos del planeta que excedía en dimensiones lo que nosotros llamaríamos tecnología. No habían construido máquinas. Habían aprendido a trabajar con lo que el planeta era. Habían aprendido a usar la red electromagnética que era parte de la geología del mundo, a modularla, a usarla para algo que era a la vez comunicación y almacenamiento y quizás otras cosas que no tenemos palabras para nombrar. Y cuando se fueron, cuando encontraron la manera de ir a otro lugar, de trasladar todo lo que eran a un destino que nosotros no podíamos identificar, lo que dejaron atrás no era ruinas. Era una copia. Una copia de todo lo que habían aprendido, de todo lo que habían sido, almacenada en la red del planeta, esperando. ¿Esperando qué? Eso era lo que todavía no entendíamos del todo. Eso era lo que los episodios de ausencia en los miembros del equipo, las desapariciones breves, los comportamientos anómalos, estaban, de alguna manera que no podía articular con confort científico, empezando a responder. Estábamos en el día 25 cuando decidí contarle a Santiago lo que había encontrado en los datos electromagnéticos. Lo hice porque esa mañana habíamos tenido la tercera desaparición. Esta vez fue Santiago mismo. Lo encontramos en menos de 15 minutos porque yo lo estaba observando. Había empezado a observar a todos los miembros del equipo con la atención específica que uno dedica a algo que sabe que va a ocurrir pero no sabe exactamente cuándo. Estábamos en la sala común cuando vi el cambio. La misma secuencia que había visto en Kenji y en Priya, una fracción de segundo de inmovilidad, los ojos que se desenfocaban, la postura que cambiaba sutilmente. Luego se levantó y empezó a caminar hacia la compuerta. Lo intercepté antes de que llegara. Lo tomé del brazo. Tardó un momento en volver, en encontrarse de nuevo en la sala común, en procesar que yo estaba ahí y que lo estaba deteniendo. Cuando lo hizo, me miró con una expresión que yo ya reconocía, la de alguien que regresa de muy lejos. Le dije que se sentara. Le dije que tenía cosas que contarle. Le conté los datos electromagnéticos. Le conté el patrón de red. Le conté el recuerdo que había tenido en el laboratorio el día 17, el que no había compartido con nadie. Le conté mi hipótesis. Escuchó todo en silencio. Luego dijo, cuéntame la hipótesis.
Le dije que creía que el planeta no estaba vacío en el sentido de abandonado. Que lo que los que vivieron aquí dejaron atrás no era solo las ruinas y la vegetación y el agua. Que habían dejado algo más. Algo que seguía activo, que usaba la red electromagnética bajo la superficie para procesar y transmitir algo que no era exactamente información, pero que funcionaba como información. Y que ese algo estaba, de manera que no podía describir con precisión porque excedía cualquier marco conceptual disponible, en contacto con nosotros. Le dije que creía que el planeta nos estaba estudiando. Y que en algunos miembros del equipo, el proceso había avanzado al punto en que la comunicación iba en ambas direcciones. Santiago me escuchó hasta el final. Luego dijo algo que cambió la manera en que yo entendía todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Dijo que creía que tenía razón, pero que la dirección era incorrecta. Dijo que no creía que el planeta nos estuviera estudiando a nosotros. Creía que estaba reconociéndonos. Le pregunté qué diferencia había. Dijo, cuando estudias algo, es nuevo para ti. Cuando reconoces algo, ya lo conoces. Solo estás identificando lo que sabías que estaba ahí. Pasamos el resto de ese día y buena parte de la noche en el laboratorio, combinando mis datos electromagnéticos con sus registros de comportamiento y con los análisis de Kenji sobre las inscripciones. Lo que construimos juntos era una imagen que ninguno de nosotros había podido ver por separado, como esas imágenes de puntos que solo revelan su forma cuando uno da un paso atrás. La civilización que había vivido en este planeta había alcanzado un nivel de comprensión de los sistemas vivos del planeta que excedía en dimensiones lo que nosotros llamaríamos tecnología. No habían construido máquinas. Habían aprendido a trabajar con lo que el planeta era. Habían aprendido a usar la red electromagnética que era parte de la geología del mundo, a modularla, a usarla para algo que era a la vez comunicación y almacenamiento y quizás otras cosas que no tenemos palabras para nombrar. Y cuando se fueron, cuando encontraron la manera de ir a otro lugar, de trasladar todo lo que eran a un destino que nosotros no podíamos identificar, lo que dejaron atrás no era ruinas. Era una copia. Una copia de todo lo que habían aprendido, de todo lo que habían sido, almacenada en la red del planeta, esperando. ¿Esperando qué? Eso era lo que todavía no entendíamos del todo. Eso era lo que los episodios de ausencia en los miembros del equipo, las desapariciones breves, los comportamientos anómalos, estaban, de alguna manera que no podía articular con confort científico, empezando a responder. Estábamos en el día 25 cuando decidí contarle a Santiago lo que había encontrado en los datos electromagnéticos. Lo hice porque esa mañana habíamos tenido la tercera desaparición. Esta vez fue Santiago mismo. Lo encontramos en menos de 15 minutos porque yo lo estaba observando. Había empezado a observar a todos los miembros del equipo con la atención específica que uno dedica a algo que sabe que va a ocurrir pero no sabe exactamente cuándo. Estábamos en la sala común cuando vi el cambio. La misma secuencia que había visto en Kenji y en Priya, una fracción de segundo de inmovilidad, los ojos que se desenfocaban, la postura que cambiaba sutilmente. Luego se levantó y empezó a caminar hacia la compuerta. Lo intercepté antes de que llegara. Lo tomé del brazo. Tardó un momento en volver, en encontrarse de nuevo en la sala común, en procesar que yo estaba ahí y que lo estaba deteniendo. Cuando lo hizo, me miró con una expresión que yo ya reconocía, la de alguien que regresa de muy lejos. Le dije que se sentara. Le dije que tenía cosas que contarle. Le conté los datos electromagnéticos. Le conté el patrón de red. Le conté el recuerdo que había tenido en el laboratorio el día 17, el que no había compartido con nadie. Le conté mi hipótesis. Escuchó todo en silencio. Luego dijo, cuéntame la hipótesis. Le dije que creía que el planeta no estaba vacío en el sentido de abandonado. Que lo que los que vivieron aquí dejaron atrás no era solo las ruinas y la vegetación y el agua. Que habían dejado algo más. Algo que seguía activo, que usaba la red electromagnética bajo la superficie para procesar y transmitir algo que no era exactamente información, pero que funcionaba como información. Y que ese algo estaba, de manera que no podía describir con precisión porque excedía cualquier marco conceptual disponible, en contacto con nosotros. Le dije que creía que el planeta nos estaba estudiando. Y que en algunos miembros del equipo, el proceso había avanzado al punto en que la comunicación iba en ambas direcciones. Santiago me escuchó hasta el final. Luego dijo algo que cambió la manera en que yo entendía todo lo que había ocurrido hasta ese momento. Dijo que creía que tenía razón, pero que la dirección era incorrecta. Dijo que no creía que el planeta nos estuviera estudiando a nosotros. Creía que estaba reconociéndonos. Le pregunté qué diferencia había. Dijo, cuando estudias algo,
es nuevo para ti. Cuando reconoces algo, ya lo conoces. Solo estás identificando lo que sabías que estaba ahí. Pasamos el resto de ese día y buena parte de la noche en el laboratorio, combinando mis datos electromagnéticos con sus registros de comportamiento y con los análisis de Kenji sobre las inscripciones. Lo que construimos juntos era una imagen que ninguno de nosotros había podido ver por separado, como esas imágenes de puntos que solo revelan su forma cuando uno da un paso atrás. La civilización que había vivido en este planeta había alcanzado un nivel de comprensión de los sistemas vivos del planeta que excedía en dimensiones lo que nosotros llamaríamos tecnología. No habían construido máquinas. Habían aprendido a trabajar con lo que el planeta era. Habían aprendido a usar la red electromagnética que era parte de la geología del mundo, a modularla, a usarla para algo que era a la vez comunicación y almacenamiento y quizás otras cosas que no tenemos palabras para nombrar. Y cuando se fueron, cuando encontraron la manera de ir a otro lugar, de trasladar todo lo que eran a un destino que nosotros no podíamos identificar, lo que dejaron atrás no era ruinas. Era una copia. Una copia de todo lo que habían aprendido, de todo lo que habían sido, almacenada en la red del planeta, esperando. ¿Esperando qué? Eso era lo que todavía no entendíamos del todo. Eso era lo que los episodios de ausencia en los miembros del equipo, las desapariciones breves, los comportamientos anómalos, estaban, de alguna manera que no podía articular con confort científico, empezando a responder. Partimos del planeta en la mañana del día 30. El protocolo de despegue fue ejecutado con precisión por Priya, que tenía la expresión de alguien que realiza una tarea necesaria pero que su atención está en otro lugar. Voronov supervisó cada paso. Santiago registraba. Kenji miraba por la ventilla de observación hasta que el planeta se fue reduciendo detrás de nosotros, primero a la escala de algo que se puede abrazar con la vista, luego a un punto azul en la oscuridad, luego a nada. No hablamos mucho durante la primera hora de viaje de regreso. Lo que sí ocurrió, gradualmente durante los días que siguieron, fue que los episodios de ausencia continuaron. En Kenji y en Priya con la misma frecuencia que en los últimos días en el planeta. En Santiago, con algo de menor intensidad pero claramente presente. Incluso Voronov, que durante toda la misión había mostrado los cambios menos marcados, tuvo 2 momentos durante la primera semana de viaje de regreso que yo catalogué en mis notas como eventos de disociación breve. En mí también. No lo negaré. En mí también ocurrían. Los recuerdos se fueron consolidando durante el viaje de regreso. Ya no eran fragmentos ni destellos. Eran memorias completas, con la textura y el peso de experiencias vividas, de un lugar y una vida que no eran los míos pero que estaban en mí con una presencia que ningún recuerdo propio tenía. Era como tener 2 vidas en la memoria al mismo tiempo. La mía, Valentina Salas, astrofísica, Tierra, 34 años. Y la otra. La que no tenía nombre que yo pudiera pronunciar pero que era tan real como la primera. Santiago y yo hablamos sobre esto durante el viaje de regreso. Hablamos con la honestidad que uno puede tener cuando está lejos de cualquier consecuencia inmediata y cuando la extrañeza de lo que se comparte está igualada por la extrañeza de lo que el otro ha experimentado. Me dijo que él también tenía las memorias. Que había estado tratando de entender qué eran. Que la mejor hipótesis que tenía, la única que explicaba todos los datos, era que la red electromagnética del planeta había servido como medio de transferencia. Que lo que la civilización que vivió ahí había almacenado en esa red, aquella copia de sí mismos que habían dejado antes de partir, ahora tenía un nuevo vehículo. Le pregunté si eso lo asustaba. Tomó un tiempo antes de responder. Dijo que había pasado semanas asustado y que en algún punto del proceso el miedo había sido reemplazado por algo más parecido a aceptación. No porque hubiera elegido aceptarlo, sino porque la cosa que estaba en él, lo que llevaba ahora junto a sus propias memorias y su propia identidad, no era hostil. No era lo que la ciencia ficción o el imaginario cultural describirían como una invasión o una posesión. Era más parecido a una compañía. A un conocimiento adicional que convivía con el propio sin reemplazarlo. Le pregunté si era seguro de eso. Dijo que no completamente. El viaje de regreso duró 72 días subjetivos, igual que el de ida. Cuando la Tierra apareció en los visores, el silencio que hubo fue diferente al del primer avistamiento del planeta espejo. Era el silencio de personas que regresan a un lugar conocido con algo adicional que no tenían cuando partieron, sabiendo que ese algo va a cambiar de maneras que todavía no pueden predecir la relación entre ese lugar conocido y quienes ellos son ahora. El aterrizaje fue en la misma instalación desde donde habíamos partido. Calvel y varios de sus colegas estaban ahí para recibirnos. Los debriefings comenzaron dentro de las primeras horas. Preguntas,
evaluaciones, análisis de los datos que habíamos recopilado, evaluaciones médicas extensivas. En las evaluaciones médicas no encontraron nada. Los parámetros fisiológicos de todos los miembros del equipo eran normales. Los análisis psicológicos estándar no detectaron ninguna anomalía clínica. Lo que estaba en nosotros, lo que habíamos traído de vuelta, no era visible para los instrumentos que tenían disponibles. Firmamos los documentos de confidencialidad actualizados. Nos dieron periodos de descanso obligatorio. Nos dijeron que habría evaluaciones de seguimiento. Nos dijeron que el análisis de los datos de la misión llevaría meses y que cuando hubiera conclusiones seríamos informados. Regresé a mi apartamento. El gato de mi vecina vino a saludarme. Puse agua a hervir para el café. Me senté en la silla junto a la ventana y miré la ciudad afuera. Era mi ciudad. La conocía como conocía mi propio nombre. La conocía de la manera en que uno conoce los lugares donde ha vivido toda la vida. Y al mismo tiempo, debajo de ese conocimiento, estaba el otro. El conocimiento de otro lugar, de otras calles, de otra ciudad que ahora eran ruinas en un planeta a una distancia inimaginable. Los dos conocimientos coexistían. No se cancelaban mutuamente. Se superponían. Me pregunté, sentada con el café en la mano mirando mi ciudad, ¿qué iba a hacer con eso? Me pregunté qué íbamos a hacer todos nosotros con eso. Me pregunté si Calvel y las personas del instituto sabían, antes de enviarnos, que esto era lo que ocurriría. Me pregunté si el propósito de la misión, el propósito real detrás del propósito científico declarado, era precisamente este, traer de vuelta ese conocimiento, esas memorias, esa presencia adicional que ahora vivía en 6 personas que habían estado en ese lugar. Me pregunté qué pensaban hacer con nosotros. Han pasado años desde la misión. No voy a decir cuántos. Marisol, digo, Prilla, perdona la confusión, vive en otra ciudad. Hablamos ocasionalmente por medios que no pasan por ningún sistema que el instituto monitoree, o al menos así lo esperamos. No hablamos de la misión directamente. Hablamos alrededor de ella, en el código de quienes comparten algo que no pueden decir claramente pero que no necesitan decir para entenderse. Ella está bien, en la medida en que ese término se aplica a alguien en nuestra situación. De Kenji no he sabido directamente desde hace 2 años. Sé que está vivo porque Santiago me lo dijo. Santiago y yo somos los que mantenemos más contacto entre los miembros del equipo, quizás porque la naturaleza de su trabajo, documentar y entender lo que le pasa a las personas, hace que mantener ese contacto sea parte de algo que todavía intenta comprender. De Voronov tampoco he sabido directamente. Hay razones para creer que las personas del instituto tienen una relación más estrecha con él de la que tienen con los demás, lo cual puede ser positivo o negativo o ambas cosas dependiendo de las intenciones que yo todavía no puedo determinar con certeza. Lo que sí sé, lo que puedo decir después de años de vivir con esto, es lo siguiente. Lo que regresó en nosotros no es lo que partiría en la próxima misión. Si hay una próxima misión, si el instituto envía otro equipo a ese planeta, lo que encuentren no será exactamente lo mismo que encontramos nosotros. Porque nosotros ya hemos llevado algo de vuelta. Nosotros somos ahora parte de la conexión. Lo que vive en nosotros tiene acceso, de maneras que no comprendo completamente pero que percibo en momentos específicos, a lo que somos y a lo que sabemos y a lo que hacemos. El propósito de eso sigue siendo algo que intento entender. Las memorias que traje del planeta no han desaparecido con el tiempo. Han cambiado. Se han integrado de maneras que me hacen difícil decir con total claridad que recuerdos son míos y que recuerdos son del otro conocimiento. No porque haya confusión entre los dos, sino porque la distinción entre los dos se ha vuelto menos relevante de lo que era al principio. A veces, cuando estoy en el trabajo, cuando analizo datos atmosféricos de exoplanetas en mi laboratorio actual, que es un lugar completamente terrenal con paredes de concreto y ventanas que dan a un estacionamiento, siento que los datos me dicen algo más de lo que dicen a mis colegas. No de manera mágica. No de manera que no pueda articularse en términos científicos. Sino como si tuviera un contexto adicional para interpretar ciertos patrones, como si hubiera visto esos patrones antes en condiciones que los vuelven legibles de una manera diferente. Me ha hecho mejor científica. Es posible que eso sea parte del diseño. Lo que el instituto va a hacer con eso, con los 6 de nosotros que trajimos algo de ese planeta a esta Tierra, es algo que a veces me mantiene despierta de noche. No siempre por miedo. A veces por curiosidad. A veces por algo que es más parecido a anticipación. Que no sé si es completamente mía. Esta historia la escribo porque hay una razón práctica y una razón que no sé nombrar del todo.
La razón práctica es la misma que siempre tienen quienes escriben cosas que no deberían escribir, que si algo ocurre, si alguno de nosotros desaparece de maneras que el instituto podría estar en posición de facilitar, quiero que haya un registro de lo que ocurrió y de por qué podría haber ocurrido. No por heroísmo. Solo porque me parece que las cosas que son reales merecen dejar huella. La razón que no sé nombrar es más difícil. A veces, en los momentos de mayor silencio, en esa franja entre estar despierta y estar dormida donde el control deliberado sobre los propios pensamientos se afloja, siento que lo que vive en mí desde la misión intenta comunicar algo. No en palabras. En algo más parecido a una sensación, a una orientación, a una dirección que no es geográfica sino de otro tipo. Como una brújula que apunta hacia algo que no es el norte magnético sino algo más abstracto y más importante. No sé si eso es lo que las inscripciones del planeta querían decir con los que regresan no son los mismos que partieron. No sé si la diferencia entre lo que partió y lo que regresó en los 6 de nosotros es el propósito de todo lo que ocurrió, o si es solo el primer paso de algo más largo cuyo propósito todavía no es visible desde donde estoy. Lo que sí sé es que lo que está en mí no me ha dañado. No ha reemplazado lo que soy. Ha añadido algo a lo que soy. Si eso fue elegido por mí o si fue algo que el planeta hizo sin pedirme consentimiento es una pregunta que todavía examino. No creo tener la respuesta final. Y lo que sé sobre el instituto, sobre Caldwell y las personas que diseñaron esta misión, es que ellos sabían. Sabían desde antes de enviarnos. Las ondas no tripuladas que dejaron de funcionar no habían fallado por razones técnicas simples. Habían dejado de transmitir porque el planeta había aprendido a silenciarlas, porque el planeta prefería interlocutores que tuvieran la complejidad suficiente para ser verdaderos interlocutores. Y el instituto, con un cálculo que no puedo calificar de ético ni de no ético porque sé de esas categorías, decidió que la manera de responder a eso era enviarnos. Que lo que regresó en nosotros es lo que ellos querían que regresara. O que al menos es consistente con lo que esperaban que regresara. ¿Qué van a hacer con eso? Es la pregunta que no tengo respuesta todavía. Pero hay algo que sí puedo decir, y que digo desde ese lugar en mí que es tanto Valentina como lo que Valentina trajo de un planeta a una distancia inimaginable. El planeta no es hostil. Lo que dejaron en él sus habitantes antes de partir no es hostil. Lo que ahora vive en 6 personas de la Tierra no es hostil. Es curioso. Es paciente. Ha esperado mucho tiempo. Y ahora tiene vehículos que se mueven, que hablan, que interactúan con el mundo de origen. Lo que eso significa para lo que viene después, si es que viene algo, es algo que solo el tiempo va a aclarar. Y el tiempo, como he aprendido de lo que llevo conmigo, es algo que para ciertas entidades no tiene exactamente el mismo peso que tiene para mí. Si estás leyendo esto y reconoces lo que describí, los sueños de lugares que no has visitado, el déjà vu persistente en espacios que deberían ser nuevos, la sensación de doble conocimiento, de 2 vidas en una sola memoria, no estás solo. No estás perdiendo la razón. Pero sí cambiaste. Y el cambio, aunque yo todavía no puedo decirte con certeza a dónde conduce, no te hará daño. Al menos eso es lo que creo. Al menos eso es lo que vive en mí, pacientemente y sin urgencia, parece querer decirme. Por ahora lo creo. Por ahora es suficiente. Valentina Salas escribe esto desde una ciudad ordinaria, en un planeta ordinario, siendo algo un poco menos ordinario de lo que era antes de firmar un sobre que le entregó un hombre de traje gris una tarde de martes que cambió todo lo que vendría después.